Buenas noches tengan todos ustedes, señoras y señores. Estamos desde la calle 5, antigua carrera Federación y mejor conocida como calle del Mosquero, precisamente en la casa que construyeron en 1917 don José Dolores Rojas, un personaje muy trascendental en nuestro pueblo, ya que fue la persona que en 1892 sembrara el samán que está en la plaza que conocemos hoy con el nombre de Plaza Bolívar. Y estamos en esta oportunidad aquí porque queremos llevar unas impresiones sobre lo que fue el periodismo en nuestra ciudad desde el siglo XVIII al XIX y parte del XX. Y desde esta casa, donde hoy funciona un centro con un establecimiento comercial de comida china, vamos a llevar a ustedes estas impresiones a partir de este momento. Y en efecto, y para Ayacucho Televisión en su programa Conociendo lo Nuestro, vamos a comenzar con las impresiones que hemos traído en la tarde del día de hoy para mostrar la gran cantidad de publicaciones periodísticas que se realizaron en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y podemos ver un collage donde vemos algunos títulos de algunos periódicos que se publicaron en esa oportunidad. Vemos nombres como El Avance, Fiauto, El Colonense, un periódico que se llamó Aquí Colón, que era el órgano informativo del Club de Leones de acá de la ciudad. Uno que se llamó El Magazine, que fue impreso en 1962. Y también un periódico fue editado por Humberto López Ruiz, que se llamó El Correo Panamericano. El Pollo Pelón fue otra de las publicaciones que se hicieron periodísticas en nuestra ciudad de San Juan de Colón. Pero aparte de eso, podemos ver que el periodismo en nuestra ciudad es bastante viejo, porque precisamente fue en 1892, hace unos 110 años, cuando José Timoleón Yusti decidió sacar un periódico manuscrito, el cual tenían que redactar entre varios escribientes para poder hacer la publicación, ya que en ese momento no contaban con una imprenta. Y este periódico de José Timoleón Yusti se llamó El Timbre y tuvo su publicación entre 1892 y 1896. Posteriormente, en 1905, González Velasco publicó un periódico que se llamó La Voz de Ayacucho. Fue de corta duración, ya que en 1908 el bachiller José María Costa empezó una publicación del Precursor, que duró hasta 1912. Pero cabe destacar que estas publicaciones no eran diarias, generalmente eran mensuales. En 1910, Juan Giulielmi, hijo de Juan Giulielmi, el viejo, escribió La Campaña del Bosque. También aparecieron publicaciones como La Redención de Delfín Ramírez, de la cual no tenemos fecha exacta. Eliseo Sánchez escribía El Balasto. Y la señorita Heraclia Vivas Colmenares escribió un periódico que tuvo un nombre muy significativo, como fue La Violeta Azul. Esto fue más o menos en el año 15. Pero en 1911 se había escrito un periódico llamado Ecos de Ayacucho, y la administradora de este periódico era Victoria Costa Reina y Marco Tulio Torres. Más tarde apareció el periódico denominado El Álbum, que era elaborado por el Colegio Santa Teresa. Estaba regentado en esa época por Amelia Yusti e Isabel Vivas de Torres. Podemos decir exactamente que el Colegio Santa Teresa funcionó en lo que es la calle Bolívar hoy en día, calle 5, con la carrera 5, a pocos pasos donde estamos aquí ubicados. Allí en esa escuela recuerdo que me decía una amiga mía, Clementina Herrera, que había estudiado en esa oportunidad con la señorita Amelia Yusti. Después estuvo un periódico llamado El Ensayo, de mensuario, era mensuario, o sea, mensual, publicado por Plinio, Oscar y El Mundo. Eran unos hermanos que estaban acá en la ciudad y publicaron este ensayo. El Yunque también fue publicado por el bachiller Luis Enrique Rojas, mejor conocido como el bachiller Rojas, quien era un leguleyo, era una persona que hacía documentos. El Avance, vemos parte
del título en el collage que estamos viendo, y era un periódico quincenal. Lo publicaba Gonzalo Velasco y Ramón M. Moreno. En 1912 sale a la luz el periódico denominado Ecos del Colón. Era un semanario y lo escribía también el bachiller Luis Enrique Rojas. Hubo un periodiquito de esos como de cuentos, se llamó Zorritos, por José Miguel Medina. También se publicó en 1913 El Bronces de Luis Gil Lecuna. En 1915 aparece el Ecos de Colón. Vemos cómo se repiten los nombres, Ecos de Ayacucho, Ecos de Colón, luego le aparece Ecos de Colón. Pero en 1916 y 17 aparece un ejemplar que tenemos aquí, que se llamó Argos, y era publicado en combinación entre Leonidas Anselmi y Esteban Gil Moreno. Esteban Gil Moreno era el dueño de la botica Ayacucho, fundada el 1 de enero de 1914, y posteriormente Leonidas Anselmi había instalado frente a la casa donde estamos ubicados una farmacia que se llamó Botica Colón, la cual tuvo poca duración ya que él la mudó posteriormente a San Cristóbal y allí cambió de nombre. Este Argos de la botica Ayacucho era completamente regalado, no tenía ningún valor. Pero también podemos ver que en el mismo año apareció de Arturo Martínez un periódico llamado El Bateo. Y en el 17 y hasta el año 19 apareció el Ecos del Norte por el bachiller José María Costa. Apareció también uno que se llamó La Clase Obrera, Pan y Letras. Ya para 1926 tenemos un periódico llamado Fía Luz, del cual tenemos también un afiche del título del periódico. Pero este fue uno de los primeros periódicos y luego apareció como revista. Augusto Casanova, Ciro Morales Méndez eran los que publicaban esta edición. En el 32 está El Altruismo, y él fue un periódico que sacó la Escuela Federal Graduada Samuel Darío Maldonado. Era la escuela de varones que en una oportunidad fue regentada por varias personas, hasta que se unió en el año 50 con la Escuela de Ayacucho para formar lo que conocemos como el Grupo Escolar Francisco de Paula Reina. Antonio Peña, Luis Ortiz y Luis Humberto Colmenares trabajaban en este periódico. Pero en 1937, después de la muerte de Gómez, aparece un periódico que se llama No. Escribía precisamente un personaje muy famoso, porque el editor era Altagracia Ramírez Navas. Quienes conocen a Altagracia Ramírez Navas saben ya de quién es padre el doctor Altagracia Ramírez Navas. En 1941 apareció Brechas, y en 1942 aparece algo que es lo que ha dejado historia en este pueblo y en cuanto al periodismo. En primer lugar porque tuvo muchos años de edición, y es El Colonense, dirigido en esa oportunidad por Celencio Maldonado y el profesor Edmundo Pacheco Vivas. El Colonense podemos decir que duró hasta el mes de noviembre del año 47, tuvo unos 5 años de edición. En 1943 aparece un periódico que se llamó Adelante. También hubo uno que se llamó Pro Escuela. En el 44 apareció El Avance, que era editado precisamente por los alumnos del Colegio Sucre. El Colegio Sucre había sido fundado en 1925 por el padre José Edmundo Vivas. En 1946 apareció El Gallo Pelón, editado por Reinaldo García Anda. En el 31, entre el 46, a partir de aquel año aparecieron El Democrático y uno que se llamó Copey, editado por la juventud del Partido Social Cristiano Copey de esta ciudad. Y en 1965 aparece El Correo Panamericano, que fue editado por Humberto López Ruiz, quien era su director. Este periódico fue de corta duración porque Humberto posteriormente se fue a estudiar en Derecho y se graduó en la universidad como abogado.
Argos, o Argos, fue el órgano publicitario de la Botica Ayacucho, en sociedad con la firma Anselmi y Gil Compañía Anónima. Y en esta copia que tenemos de ese periódico, aparece que fue en el primer año de su edición, y este pertenece al número 5, editado en aquella época, en una fecha en que dice Colón del Táchira, abril 21 de 1917. Pero en el periódico de este momento apareció una nota que le escribían a Ramón Velázquez, pero debo aclarar que no es Ramón J. Velázquez, sino es al papá de él, quien también era periodista. Y le escriben una historia en la cual le dice, dedicada a Ramón Velázquez. Es un poema escrito para la prensa y dedicado al papá del que conocemos como Ramón J. Velázquez. El Colonense, uno de los periódicos que ha dejado huella en toda la juventud de este pueblo. Ya decíamos anteriormente que inició su actividad en el año 42 con Celesio Maldonado como director, hasta el 47. Pero también podemos decir que el Colonense fue el órgano divulgativo de un grupo que se llamó el Grupo de Jóvenes de Colón. El Comité Pro Cultura se llamó en ese momento, y ellos tuvieron la particularidad de crear una gran biblioteca en este pueblo para el uso de todos los jóvenes estudiantes de acá. También tuvieron un salón de juegos de ping-pong, dominó, ajedrez, y dedicaron mucho tiempo a la edición de este periódico El Colonense. Y vemos que el valor en aquel momento era de 0,12 céntimos y medio, una locha, y esta publicación es del año 44 y es el número 43 de la misma publicación. Y la fotografía es muy elocuente porque vemos a la señorita Cándida Morales Costa en una oportunidad en el año 44 cuando fue candidata al reinado de la simpatía, que era promocionado por el Comité Pro Cultura de ese momento. Pero el periódico no solamente tenía esa faceta, sino tenía otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, veíamos en la parte social las muestras periodísticas que salían en aquel momento. Y podemos ver que hay una noticia donde dice, hay un cambio de maestra, y dice, pasó a desempeñar igual cargo de la Escuela Federal Antonio Ramón Silva, de San Cristóbal la competente educadora doña Judy Vivas de Suárez, quien por largos años prestó sus servicios a la Escuela Federal Ayacucho en esta ciudad, al testimonio de aprecio y consideración que le rindieron sus compañeros y discípulos últimos. Unimos el nuestro y le deseamos interrumpidos éxitos. A reemplazar a doña Judy vino la señorita Ofelia Mora, a quien presentamos atentos saludos y auguramos magnífica labor. Pero fíjense, unas noticias muy curiosas, ya no se ven, anteriormente se publicaban hasta en la radio. Dice, de Maracaibo, de esta ciudad procedente, regresado en compañía de su señora madre, la señorita Teresina Azara, después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica, con felices resultados. Atentamente, la redacción. Dentro de las noticias interesantes, vemos algo que ocurría en las plazas públicas de nuestra ciudad, y son los escrutinios cuando se elegía a alguien como candidato. Y dice algo aquí, el domingo pasado se efectuó el segundo escrutinio del concurso Reina de la Simpatía, el cual dio el siguiente resultado. Dora Ofelia Yesterán, 866 votos. Cándida Morales Costa, quien es la señorita que está en la fotografía del periódico, había obtenido 395 votos. Y Gumercinda Pacheco Vivas, 260 votos. Pero el periódico solamente no vivía de estas noticias sociales, sino también tenía sus cuñas comerciales. Y podemos ver que dice, pase un rato de expansión en el establecimiento de Pedro Justi. En este momento allí existía un equipo de billar, bebidas heladas y licores finos de todas clases, surtido de rancho, o sea, alimentos para la cocina. Además, ofrecemos a usted un buen surtido de quincalla y diversidad de artículos para damas y caballeros. Es una de las cosas que vemos que en aquel pueblo aparecían todas las noticias locales, todo lo que era trascendental para nuestra ciudad se reflejó en este medio periodístico.
Y aquí vemos una noticia que habla de la ayuda de Casigua, en el mismo Colonense. Y dice, como una prolongación de este pueblo ancho de recuerdo y ágil, se dilata nuestro espíritu en la pequeña población de Casigua, tierra caldeada por el sol y ennegrecida por el petróleo. Pero Casigua siempre estuvo presente en la colaboración que obtuvimos en este pueblo para la construcción de la Plaza Sucre. Recordemos que la estatua del Gran Mariscal fue promocionada por un grupo de colonenses, dentro de ellos José Severino Chacón. Pero cuando hubo que realizar los trabajos de las aceras, de lo que es exactamente las jardinerías del Parque Sucre de aquella oportunidad, mucha gente colonense que estaba trabajando en Casigua, en las petroleras, aportaron dinero, constituyeron un comité allá y ellos estaban muy preocupados por ese tipo de trabajo. Y dicen, con suma complacencia hemos podido registrar el comienzo de los trabajos del Parque Sucre, cuya dirección está a cargo de la técnica profesional del ingeniero doctor Pedro García. Por fin dirán muchos de aquellos que, poseídos de un espíritu de pesimismo, miraban como cosa irrealizable al principio de dicha obra. Ciertamente, cuánto tiempo hacía que nuestro parque, presentando un aspecto triste y sombrío, parecía sucumbir en medio de las indiferencias. Hace algo más de 12 años que en la mente de algunos ciudadanos, hijos en su mayor parte de este pueblo, surgió la idea de levantar un parque en honra de y gloria del Gran Mariscal de Ayacucho. Sublime idea que empezó a realizar cuando en medios de vítores lo encontramos en un comienzo y de quien es la culpa, decían ellos, de no haber empezado la obra anteriormente. Y esto fue parte de la participación que tuvieron la gente de Colón, que trabajaban en la compañía petrolera de El Zulia. Y otra de las publicidades comerciales del momento dicen, alerta, más novedades en nuestro establecimiento, novísimas y preciosas telas, suéter de lana moderno, diccionario francés, inglés, español, plumafuentes y en general un gran surtido de artículos de escritorio. Le atenderemos gustosamente y le agradeceremos su visita, dice Rafael Casanova Vivas. Ese establecimiento de Rafael Casanova Vivas estuvo precisamente frente a la casa de Valtillo, donde está un negocio que se llama la Casa de las Cholas. Así podemos ver cómo el periodismo ha ido desarrollando su actividad en nuestro pueblo. Venimos de 1892 hasta 1944 con esta edición del Colonense. Esta es otra edición del Colonense de 1942 y vemos que su director es Celesio Maldonado y el administrador ha cambiado, es Defendente Macei, hijo. Y podemos ver allí una noticia, reapertura de clases. Anuncian que ya vienen las actividades escolares para ese momento. Todas estas informaciones era para llevarle a la ciudad de Colón las noticias que le interesaban a toda la población, pero fíjense que escribían cartas también, dice Maracaibo, agosto de 1942, el Colonense, Colón Estado Táchira. Llevamos a su conocimiento que en las elecciones practicadas para designar la Junta Directiva que ha de regir los testimonios de los destinos de la Asociación Nacional de Empleados para el periodo de agosto del presente, quedó constituida así presidente Luis Hurtado Higuera, otro hijo de Colón que vivió en la carrera 8, donde frente a las instalaciones de la CanTV hoy en día. También aparecen como vicepresidente Manuel Barrera, el segundo presidente Gustavo Sosa, secretario de Acta Héctor Durán, en fin. Esas eran las noticias que mandaban desde Maracaibo para acá. Y dentro del buen humor, escribían poemas como Estando comiendo justo, a Juana que va a verlo entró, ¿usted gusta?, preguntó, y ella dijo con disgusto, a usted puede ser que no, pero a otros muchos sí les gustó. Y la Sastrería Viena de Timoleón Carrillo publicaba su artículo comercial donde decía, el vestido hace al caballero y el mejor vestido se confecciona en la Sastrería Viena de Timoleón Carrillo. Timoleón Carrillo ofrece a usted esmerado servicio, así como
cortes de casimir y de drill a cuotas. Visítelo y se convencerá. Podemos ver cómo era un periódico completo, con todas las facetas que debe llevar un órgano publicitario como es la prensa. Y el Colonense también se encargó de publicar noticias de tipo internacional. Por ejemplo, cuando el primer Colonense fue a Francia y se graduó de ingeniero en minas y petróleo. Y estamos hablando precisamente de José Enrique Zambrano Molina. Él se graduó en la Facultad de Ciencias de Toulouse y al conferir el título de ingeniero petrolero, y que por el aviso que le da la delegación venezolana en Vichy de que se prepare para repatriarlo en el próximo barco que en septiembre salga de Lisboa para La Guaira. Es por lo que nuestro contento de ver el primer titulado en minas de este poblado es positivo. Como aquí muchos lo saben, por cartas que he mostrado, este título obtenido por el doctor Zambrano es conseguido por el mayor esfuerzo propio con la beca retirada desde octubre del 40 por el doctor Uzcategui Pietri, con solo una tía paupérrima en país extraño y en poder de los tremendos nazis, que por obra de Dios no lo arrearon para el frente de la guerra, como tantos miles de 15 naciones que no son del eje, perecidos en su mayor parte, escribe esto Laus Deo. Presentan sus felicitaciones a la piadosa Juana María y adelanto mi calurosa bienvenida a mi ex discípulo, José María Costa, escribe esto. Pero el ingeniero Enrique Zambrano tiene una anécdota muy interesante. Cuando regresaba de Francia en el barco que lo traía, consiguió allí algunas personas que tenían títulos, ostentaban títulos honoríficos, como condes, marqueses, duques, y entonces él, para no quedarse atrás en la conversación que tenía la mina, recordó que en su casa había una gruta con una virgen de Santa Rita. Y cuando le preguntaron que quién era él como personaje, dijo que él era el conde de Santa Rita de aquí de Venezuela. Eso sirvió para que la gente le jugara una broma y entonces se quedó entre los amigos como Santa Rita. Otros le decían el conde. Y fíjese que dentro de las noticias sociales hay algo que hoy parecería como ridículo, pero dice así: para Caracas, a empezar sus estudios de filosofía, en ese seminario interdiocesano ha salido para la capital de la República, después de pasar algunos días al lado de sus familiares, nuestro amigo el seminarista Alejandro Figueroa. Que en ese instituto le sea propicio el éxito como hasta ahora le ha sido. Alejandro Figueroa era hijo de don Olimpo Figueroa, quien tenía una pulpería cerca de donde estamos grabando este programa, y posteriormente llegó a ser obispo. Murió el año pasado ejerciendo el cargo de obispo de uno de los estados venezolanos. Y hasta las fiestas infantiles se hacían publicidad en este periódico. Con ocasión de cumplir 3 años de edad, el miércoles pasado reunióse en casa del niño Carlos Páez un selecto grupo de sus amistades. Hacemos llegar hasta el simpático chico las más cariñosas felicitaciones. Y el sastre de la ciudad, uno de los sastres que hubo fue Pedro Largo. Era un sastre y decía: estética y elegancia son el lema, 20 años de práctica nuevo al servicio de esta culta población, con la mejor garantía para el cliente. Si usted quiere vestir bien, haga confeccionar sus trajes donde Álvarez Largo, quien lo hará según el último grito de la moda. Y vemos aquí al final una publicidad que dice Colbén. Es una línea interdiaria entre Colón y San Cristóbal. Colbén fue un autocamión que viajaba diariamente hacia San Cristóbal, pero en otras oportunidades lo hacía de Colón a Cúcuta, pasando por Ureña. Y era propiedad de Carlos García, pero el chofer no era don Carlos García. Era precisamente un negro que trabajaba con él, un señor de color al que le decían Colbén, porque el transporte se llamó Colombia-Venezuela. Y dentro de las cosas curiosas y dentro de la farmacopea, aparece la publicación del pectoral del doctor Marcano. Y fíjense lo que dice: cura los catarros, ronqueras, el asma y todas las afecciones de las vías respiratorias, en la botica Ayacucho de don Esteban Gil Moreno. Colón siempre ha sido un pueblo donde ha habido mucha gente que le ha cantado al mismo. Hemos conseguido poetas. Aquí vemos un poema que dice: está sola mi alma, y es escrito por Gonzalo Giusti Paulini.
Y más abajo hay otro que dice Aunque me engañaste, dedicado a Carmen Roa Quintana, escrita por Zambrano Chacón. Y de la parte literaria, un poema escrito por Débora Medina Viva, exactamente con el nombre titulado Muñequita. Y tenemos hasta la página Galante. Poemas que fueron escritos para las mujeres de este pueblo o para los enamorados de esa época. Jorge Bolívar y Luis García Cifuentes, desde la ciudad de San Cristóbal, publicaban el diario titulado El Día, en el año de 1956 a un precio de 0.25. Y en esta oportunidad, la edición de ese día la dedicaron al municipio de Ayacucho, porque estábamos celebrando para ese entonces los 125 años de la erección del municipio. Y esto fue motivo para que esta edición especial fuera toda dirigida a nuestra ciudad. Y aquí vemos las opiniones que pidió el periódico para ese momento sobre qué desean para Colón. Y dentro de los que opinaron fueron el doctor Paulini, el profesor Paz Quintero, quien era director del Grupo Escolar Francisco de Paula Reina, el padre Rafael María González, el doctor Durán, quien tuvo su consultorio frente a la entrada de Eloy Liceo 4 de agosto. Don Eustacio Corredor también dio sus opiniones porque él es el presidente del consejo para el momento. Don Carlos Casanova, un conocido comerciante de la ciudad, daba sus opiniones sobre qué era necesario. Hablaban de hacer nuevos acueductos, nuevas escuelas, hospitales. Don Rafael Lamos Paredes, quien era gerente de la empresa de la electricidad Los Acuchos y es funcionario de méritos en varias oportunidades. Y dice, primero que todo, hagamos el acueducto. Don Pablo Vivas y Vivas también opinó en esa oportunidad. Gabriel Casanova Esparza era el jefe de la información de la hora y él hablaba de que el liceo era la obra de mayor importancia. Hugo Pérez también opinó. Y otro personaje que vivía en nuestro pueblo, que fue don Guillermo Báez, quien era prefecto del distrito de Ayacucho, quien ha venido adelantando valiosa labor en este cargo, decía sobre el próximo aniversario. Y aquí también podemos ver una publicación que edita el Consejo Municipal, un aviso en este mismo periódico El Día, donde dice, al aproximarse los 125 años de la elección municipal de la capital de distrito y considerando el significativo valor de esta fecha, acordó el pasado 12 de los corrientes la construcción de un salón de lectura con fondos municipales con el propósito de dejar una obra perdurable en materia de cultura y ornamentación en la ciudad capital distrital. Firman Eustacio Corredor Escalante, presidente, y Fernando Rodríguez, síndico procurador, Mario Rosales, vicepresidente. Aquí vemos también un aviso que dice José Domingo y Leonidas Anselmi se unen al movimiento de los colonenses para la preparación de los homenajes de San Juan de Colón con motivo de los 125 aniversarios de su vida municipal y desean que se obtengan sus obras de mayor importancia para su progreso. En la misma edición del periódico El Día, dedicado a los 125 años de la elección municipal, un artículo de prensa es dedicado a la compañía Lobacucho, quería decir entre sus palabras Lobatera y Ayacucho, una compañía formada por socios, y don Rafael Lamos Paredes era en este momento el gerente de la compañía. Y aquí vemos que la compañía de Ayacucho es una de las más eficientes y modernas. Las oficinas han sido totalmente modernizadas. Allí los empleados trabajan dentro de un ambiente de extensa comodidad en cuanto a la forma ordenada como funcionan los servicios internos. Es necesario destacar el sistema empleado en la Lobacucho, donde todos los clientes encuentran registrados en modernos cards sus cuentas, siendo posible su revisión con exactitud en cualquier momento. Debemos recordar que el valor de un recibo de luz para aquel momento era de 1 bolívar por bombillo que se cobraba en las casas. Si las casas tenían 3 bombillos, cobraban generalmente 3 bolívares.
Y vemos un aviso de la funeraria que ya desapareció hace muchos años, que era de don Isaí Ruiz. En la misma carrera Federación, en la vía del cementerio, tenía la mueblería y funeraria La Católica de Isaí Ruiz, esposo de una gran amiga nuestra ya fallecida, doña Ignacia Ruiz. Y dice, tiene el gusto de participar a su distinguida clientela y público en general, que ya tiene a sus gratas órdenes su nuevo coche fúnebre, el último modelo, muebles, puertas y urnas en todos los estilos y fabricado con las mejores maderas del país. Véalo en su nueva exposición en la carrera Federación número 218. En la misma edición del periódico El Día, dedicado a Colón en sus 125 años, don Guillermo Báez Pérez era el prefecto del distrito de Ayacucho para aquel momento. Y en su opinión él está de acuerdo con que, de acuerdo a la reunión hecha por el ilustre Consejo Municipal en una de sus últimas sesiones, donde se aprobó la construcción de un salón de lectura que funcionaría en la misma casa municipal, donde hoy se encuentra la prefectura y la comandancia de policía frente al Parque Sucre. Y también dice que este valioso documento será entregado oportunamente al gobernador del estado, doctor Antonio Pérez Vivas, porque para ese momento se constituyó un comité pro celebración de los 125 años de la ciudad. Dentro de ellos estuvo como miembros del mismo don Guillermo Márquez Cantor, José Porfirio Arellano y otros colonenses que fueron a cumplir nuestra misión durante ese año. Y dentro del mismo periódico vemos una nota curiosa de alguien que ya se nos fue de este pueblo. Y es una nota comercial que dice Juan Medina, en el barrio del Topón. Estaba más arriba su establecimiento, de donde estuvo el segundo cuartel de la ciudad. Y dice, artículos en general, a los mejores precios. Y también él manda una felicitación, dice que anhela que al cumplimiento de los 125 años de vida municipal, colonenses sean realizadas obras de importancia para esta colectividad. La panadería regional no podía ser la excepción, propiedad de don Cosme López y los sucesores. La esposa de don Cosme López era doña Elba Ruiz y la panadería fue fundada en el año de 1933. Para el momento decían la más antigua de San Juan de Colón, tiene 23 años elaborando el mejor pan de la región, especialidad en pan negro, de maíz, sal y el sabroso pan de leche. Está ubicada en la calle Comercio número 147 con el teléfono número 58. También dice que anhela que los 125 años de la ciudad le sorprendan con obras de positivo interés en beneficio de todos. La calle del Comercio número 147 es el local que fue adquirido por la congregación que dirige el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde construyeron sus nuevas instalaciones. Estamos exactamente al día 27 de noviembre del año 2001, a 2 días de la celebración de un año más de la vida municipal, en la cual tendremos una sesión solemne en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad. Y ha servido esto para llevar estas impresiones de este periódico del día, que en aquella oportunidad, en los 150 años, dedicaron esta edición a la ciudad de Colón, pero también en 1965, en el mes de junio, con motivo de las ferias y fiestas de nuestra ciudad, el periódico El Vanguardia publicó una edición dirigida a nuestra ciudad. Y aquí vimos una de las preocupaciones que tenían para aquel momento todas las personas. Era la construcción de la unidad educacional durante el gobierno de don Raúl Leoni. Y podemos ver aquí al profesor Víctor Escobar Roa, quien era para ese momento el director del Instituto de Comercio Nocturno, que funcionaba en la misma sede del Grupo Escolar Francisco de Paula Reina. Está el profesor Raúl Villamizar, fallecido, quien era director de la Escuela Artesanal, que funcionó mucho tiempo donde hoy está la prefectura de nuestra ciudad. También vemos a la profesora Ana Luisa Pacheco de Ramírez, quien fue directora del Grupo Escolar Francisco de Paula Reina, y quien la vimos en un gran discurso cuando se cumplieron los 50 años de la fundación de esta institución. El profesor Amador González Rivero, quien era el director del Liceo Tulio Férez Cordero, que funcionaba en la calle 4, donde hoy forma parte la Casa de la Cultura, en una casa que fuera en otra época propiedad de don Pompilio Dulcey. Estos fueron las personas que gestionaron en parte y ayudaron y
hicieron las gestiones en la capital para que se construyera esto. También podemos reiterar que el presidente Antonio Ramón Zambrano, presidente del Consejo de la época, también tuvo que ver mucho en esta construcción de la unidad de educación. Y dos meritorias educadoras, como fueron María Antonia Rosales, muy querida por nosotros porque fue maestra mía de los primeros años, y vemos a Pepita Romero, otra educadora del mismo grupo escolar, quien se jubiló después de muchos años de actividad escolar. Y siguiendo con el diario de Vanguardia de 1965, en el mes de junio, precisamente vemos otra serie de colonenses que dan sus opiniones sobre las obras prioritarias para nuestra ciudad, y en primer lugar vemos a la señorita Nancy Parra, quien fuera electa reina para las festividades de ese momento. También tenemos a nuestro amigo Aquilino Pineda Labrador, y alguien que hizo historia en nuestro pueblo fue el doctor Pedro Felipe León Guerra. Pero Felipe León Guerra fue un médico que vino a esta ciudad y duró con nosotros mucho tiempo, un gran médico. Posteriormente se asimiló y trabajó en La Grita, y por último se había residenciado en Maracay. Pero también uno de los colonenses, vemos al doctor Ernesto Carradini, quien en esa oportunidad fue entrevistado para dar las opiniones que él veía necesarias para este pueblo. A nuestro amigo Fidias Alfonso Vivas y a Francisco Améndez, pero a ese momento era el gerente del Banco de Fomento Regional Los Andes. Y un personaje que ha sido siempre historia en nuestro pueblo es don Víctor Julio Prato, un hombre comerciante, ha sido miembro del Consejo Municipal, presidente del Club de Ayacucho, del Club de Leones. Y en esta vemos una publicidad del Hotel Granada. Dice: habitaciones de primera con baños privados, atendido directamente por su propietaria. En la calle 4 con carrera 7, el teléfono es 55 en Colón. Y dice: saluda muy atentamente a todas las personas que nos visitan en estos momentos con motivo de celebrar nuestra feria, y les desean mucha satisfacción durante el tiempo que pasen con nosotros. Asimismo, les significa que sería muy placentero poder prestarles algún servicio. Colón, junio de 1965. Y aquí vemos una fotografía que es rara porque poca gente tiene esta fotografía. Esto es cuando la actividad educativa de mecánica se llevaba en la escuela artesanal que funcionaba donde hoy está la comandancia de policía. Este es el taller de la escuela artesanal de Colón, en momentos en que el instructor, creo que era el profesor Salazar, daba el adiestramiento a los alumnos en aquel momento. Y vemos una vista aérea de nuestra ciudad de San Juan de Colón para el año de 1965, con una nota muy interesante que dice: desde los alrededores de San Juan de Colón se aprecia en toda su importancia y deja ver sus calles y carreras, por donde décadas atrás circulara el visitante europeo, el español, con la importancia comercial que adquirió la cuna de los lobateros y chinatos. Y dentro de los pedidos que hacía el pueblo de Colón, dice: haciendo honor a un pasado glorioso, Colón busca su grandeza en el futuro. Y dentro de las necesidades prioritarias que exigía la gente para este momento en este periódico, se exige que el problema de Colón es el agua potable y la ampliación de la red de cloacas, pide la capital de Ayacucho. Posteriormente a esto se hizo la planta de tratamiento que funciona en la San Juana. Y aquí vemos una fotografía de la construcción del hoy hospital Ernesto II Paulini. Pero también tenemos un aviso comercial de una casa que ya no funciona, como era Repuestos Táchira de Paulini y Hermanos, que quedaba en la carrera 5, número 4, de 75, frente al sitio donde estamos en este momento. El teléfono, pueden darse cuenta cómo era la central telefónica, 150 era el número. Los Repuestos Táchira fueron dirigidos acá por en una oportunidad por Duilio Paulini, Josafá Paulini y nuestro amigo Jesús María Casanova, Chuchito Casanova. Y vemos
una nueva publicación que dice: hoy comienza la cuarta vuelta al Táchira en bicicleta, del 11 al 19 de enero del año de 1969. O sea que la vuelta comenzó en 1966. Y aquí vemos una fotografía del periódico que otro colonense editara y que no está en la lista que leímos anteriormente. Indalecio Chaconaraque se encargó de publicar este periódico y este es el ejemplar número 2 de la fecha 11 de enero de 1969 por un valor de 0.25. Y podemos ver los representantes del equipo del Táchira a la cuarta vuelta ciclística. Y el Mercurio de Indalecio Chaconaraque también es un periódico completo con informaciones hasta internacionales, con la parte comercial. Vemos las notas sociales y vemos una publicidad como fueron la del Salón de Billares en la Quinta Avenida de San Cristóbal, pero aquí en Colón se hizo ver la publicidad en la fuente de soda Coromoto, atendida por su propietario, nuestro amigo Ananías Moreno. Quedó ubicada exactamente en la calle 5 con carrera 6. Dice, le ofrece licores nacionales y extranjeros, heladería, cafetería y servicio de abasto, donde podrá encontrar víveres en general. Dirección calle 5 con carrera 6, número 6-3, teléfono 129. Pero la panadería Mario, de los sucesores de Mario Rosales, también hace su publicidad, al igual que la panadería regional había hecho anteriormente en otros periódicos. Eso quiere decir que toda la prensa que se ha desarrollado en nuestro pueblo ha servido para llevar informaciones de todos los tipos y para tener informada a una comunidad. En 1969, con el Mercurio, apareció una información que posteriormente se hizo realidad: la construcción de un nuevo templo para la colectividad colonense. Estos fueron los comienzos y después se hizo realidad cuando se construyó la Iglesia de la Esperanza. Y también otra de las obras que mucha gente había pedido y solicitado en las épocas anteriores, se hizo realidad. Esta que vemos en la parte inferior es la antigua casa que fuera de don Pablo Costa, posteriormente fue de don Aquilino Rosales, y luego la adquirió un comerciante de la ciudad, donde levantaron un edificio, y aquí era donde funcionaba precisamente la escuela Andrés Bello. Y decía, a la escuela estatal Andrés Bello se le debe construir su propia sede. Hoy este instituto tiene ya su propia sede en la parte baja de la ciudad. Y los avisos comerciales, como de la casa conocida, que era Carcasa, de Carlos Casanova, hace su estupenda realización con el objeto de dar cabida a mercancías de fábricas con quienes ha hecho convenio para distribuirlo exclusivamente. Carlos R. Casanova e Hijos, Sociedad Anónima, está realizando gran parte de su existencia en juegos de dormitorio y comedor de primera calidad a precios realmente extraordinarios. Aproveche esta oportunidad. El Pregonero Regional es otro periódico que no aparece dentro del inventario, o que hay que incluirlo dentro del inventario del periodismo colonense, porque fue en la segunda quincena del mes de mayo de 1981, cuando el profesor Homero Ocariz, quien estudió su bachillerato en nuestro liceo Tulio Pérez Cordero, editó este periódico y nos habla de temas como las 15 décadas de vida de los colonenses, los 150 años. Pero también el periódico trae otras informaciones que vamos a ver a continuación. Y aquí estamos viendo lo que Homero Ocariz escribía sobre lo que él conocía de Colón, y dice: lo que quisiéramos para los colonenses del futuro. También nos habla del artículo 15 décadas de la vida colonense. Es una página llena de información muy interesante. Él nos habla de la importancia de cuando vivió, lo que él considera del liceo Tulio Pérez Cordero, porque fue estudiante magnífico. Nos habla de algunos maestros de la época. Y el licenciado Ocariz tuvo una gran amistad con el licenciado Yamil Prada Jaimes, y aquí vemos cuando estaba Yamil trabajando como bioanalista en la Clínica del Carmen, un aviso comercial. Pero también la amistad del profesor Ocariz llevó a escribir una página dedicada especialmente al licenciado Yamil Prada y su distinguida esposa y su hija, y dice: un universo poético, sentimientos y bravuras.
firmado por el profesor Homero Ocariz Contreras. Homero Ocariz nos entrega en su periódico El Pregonero Regional, en la última página, un pregón de noticias y una serie de inquietudes que él señala como lo que quisiéramos para el Colón del futuro. También vemos un aviso de una casa comercial, Casa Manolo, de Manuel Prada, ubicada en la calle 5 con carrera 5 en la esquina. Actualmente funciona en el mismo sitio esta casa comercial. Y las reinas de la simpatía que promocionaban el Comité Pro Cultura de nuestra ciudad cuando se editaba el periódico El Colonense, tuvo como reinas a Aura Guzmán, también a Josefina Paulini, a Diomira Morales, hermana de doña Alicia Morales. Y aquí vemos una linda cara que es de doña Consuelo Ruiz de Paulini, también fue reina de las simpatías. Y la Asociación de Estudiantes Colonenses, que en ese momento estaba dirigida por un grupo de estudiantes colonenses, dentro de ellos Corrado Canto, editaron un boletín, un periódico dedicado a la información de la ciudad, del estudiantado en las diferentes universidades. Y esto fue una contribución que hicieron estos estudiantes para el periodismo colonense. Guardamos este ejemplar con mucho recuerdo, porque fue un obsequio de un amigo, de una amiga que nos lo hizo llegar en estos días para este programa. Esta publicación que estamos mirando pertenece al Diario Católico del día sábado 10 de noviembre del presente año y refiere a dos nuevos hallazgos petrolíferos en el municipio de Ayacucho, porque según, como deben entender, hay un inventario de algunos petrolíferos que se han conseguido y se tiene su ubicación, pero estos fueron hallazgos hechos recientemente y no es que sea pretencioso, pero yo fui el que participé en estos dos hallazgos y entonces a través de este diario, con la contribución de nuestro amigo el periodista Chacón, pudimos hacer publicar esto en el Diario Católico. Son dos petrolíferos que fueron hallados, el uno en la finca La Sardina, en el sector La Sardina de la aldea La Laja, más arriba del Morrachón, y el otro en la finca Santa Clara, que está ubicada en la aldea La Arenosa. No tenía ningún conocimiento sobre estos petrolíferos, las personas que conocen de esto y que están al tanto de la cantidad de petrolíferos que hemos conseguido en nuestro estado. En esta oportunidad se hizo el trabajo conjuntamente con la profesora Magister Reina Consuelo Rosales, quien es la directora del Laboratorio de Antropología y de Arqueología de la Universidad del Zulia. Hacemos llegar esta información a ustedes para que sepan que se está tratando de recuperar estos monumentos, que es el testimonio que nos dejaron los aborígenes de nuestra tierra. Y no podía faltar dentro del mundo periodístico e informativo de nuestra ciudad un ejemplar de la Gaceta Municipal del Distrito de Ayacucho cuando era conocido como Distrito de Ayacucho. Y esta Gaceta es de la fecha del 31 de agosto de 1957. Allí donde se sacan las ordenanzas, los oficios, las memorias y cuentas que entrega el Consejo Municipal, todas las correspondencias recibidas, las correspondencias enviadas, contribuciones, becas. Y podemos ver que para aquel momento, dice, la sesión ordinaria celebrada el día lunes 19 de agosto de 1957, previo anuncio hecho por el secretario del quórum reglamentario, se dio comienzo a la sesión presidida por el concejal Rafael Lamus Paredes, en virtud de la ausencia temporal de su titular de la presidencia con asistencia de los concejales Marco A. Sanabria, Luis Fernando Rodríguez, Luis Ranieri Paulini, Mario Rosales Castro y Elvesio Morales. Ley del acta de la sesión anterior fue aprobada sin modificación alguna y firmada luego. El secretario dio lectura a la cuenta. Esto forma parte de la información de una ciudad, de un municipio, y también para nosotros forma parte del periodismo local. Uno de los últimos periódicos que se ha editado en este pueblo es este que vemos a continuación con el título de La Noción. Fue publicado esta edición en enero-febrero del 93 a un costo de bolívares 10
Y podemos ver una serie de informaciones como el grupo de teatro Zapatilla de teatro. Vemos también la información del editorial y en la parte inferior vemos una fotografía de los niños del orfanato en La Colorada, con sus limitaciones por la falta de subsidio del Estado, aunque no por eso la falta de sustento en una sincera mano milagrosa de parte de los adultos que allí colaboran, a honores exactamente. Pero el periódico La Nación en una oportunidad hizo una entrevista a un gran artista colonense y queremos llevarla como un homenaje póstumo a este gran profesor, quien fue mi profesor de inglés y de educación artística. Y fue La Nación quien en la publicación del mes de marzo del año de 1993 hizo una gran entrevista al gran pintor y escultor colonense. Y decimos colonense porque sentimos que es de Colón. Y se trata precisamente del escultor, profesor Alberto Mercado. Y aquí vemos al profesor al lado de una de sus obras, el busto de don Tulio Febres Cordero. Y hacemos propicio el momento para enviar un gran saludo a su familia, a su señora esposa, ya que él falleció el sábado próximo pasado, fue sepultado en el cementerio municipal de nuestra ciudad. Y aquí quedó como un recuerdo esta fotografía del profesor frente al busto que él mismo elaboró. Y dice, aquí en Colón ha hecho esculturas, bustos de Tulio Febres Cordero, de José María Vargas, en dos versiones, de Andrés Bello, del padre Buitrago, el torso, y una enfermera en homenaje al Día de la Enfermera. También señala que en su época, en sus comienzos aquí como profesor del Liceo Tulio Febres Cordero, fue traído por el profesor Amador González, y quien creó en la unidad la Cátedra de Artes Plásticas, la cual estaba a cargo suyo. También fue profesor de inglés. Se casó con una zuliana, quien la ha acompañado hasta hoy junto a sus 5 hijos. Alberto Mercado nos da una descripción de lo que es el arte para él y lo que es la pintura. Nació en Cabimas, en el estado Zulia, y estudió en la Escuela de Artes Plásticas Nectarí Rincón y Julio Barraga en Maracaibo en el año de 1950 al 54. Y llegó a Colón en 1963, invitado por la extensión cultural que tenía el Liceo Tulio Febres Cordero, dirigida por el profesor Amador González Rivero hacia los estados Mérida, Trujillo y Zulia, lo cual consistía en intercambiar conocimientos para extender así la información de la comunidad estudiantil en este pueblo que contaba con muy poco apoyo para la época. En este número conversaron con el profesor Mercado, quien dijo, me trajo el profesor Amador, quien ahora es mi compadre.